Bien, tenemos un ejercicio, un problema de vectores interesante, donde el enunciado nos dice: se muestra un sistema de vectores dispuestos sobre un hexágono regular de lado 5 unidades. Tenemos un hexágono y tenemos 5 vectores, ¿no? Todo un sistema. ¿Qué módulo tiene la resultante del sistema de vectores mostrados? Entonces, nos está pidiendo la resultante, ¿no? Tenemos el vector, primero tenemos que hallar el vector, luego obtener la resultante, ¿no? Listo. Es lo que nos está pidiendo. Entonces, cuando nos pide la resultante, lo primero que tenemos que hacer es identificar a los vectores y sumarlos, ¿no? Eso nos está pidiendo, ¿no? Nos está pidiendo, a ver, la suma de los vectores, ¿no? A ver, vamos a escribirlo de manera referencial, ¿no? Tengo que sumar el vector A más el vector B más el vector C más el vector D y más el vector E, ¿no? Eso nos está pidiendo. Y de esta suma, su módulo. Y para eso tenemos este dato, que el lado de este hexágono regular 5 unidades. Y entonces nos vamos a concentrar en el gráfico. Vamos a procurar resolverlo gráficamente, ¿no? Bien, entonces tenemos el hexágono regular y debemos recordar ciertas propiedades, ¿no? En un hexágono regular se cumple que los lados opuestos son paralelos, ¿no? Este de acá es paralelo a este vector, a este otro lado es superior al lado inferior. Todos ellos son paralelos, ¿no? Ese dato es muy importante en vectores, ¿no? Cuando son paralelos es muy importante, ¿no? Porque se trabaja de manera vectorial y de manera escalar también. Listo. Entonces, ahora sí analicemos a los vectores, ¿no? Todos tienen un punto de inicio, que es este vértice de este hexágono regular, y sale el vector por este lado. El B se inicia por acá y llega a este punto. Este de acá atraviesa, digamos, la diagonal central, ¿no? Esta, ¿no? Igual este vector D y el vector E, ¿no? Pero todos salen. Y entonces, cuando los vectores salen, inmediatamente surge la idea de aplicar el método del paralelogramo, ¿no? Trazar paralelas. Pero eso complicaría fuertemente, ¿no? Aquí trabajarlo, todo un problema, ¿no? Entonces, el método alternativo es el método del polígono. Pero el método del polígono tiene como premisa tener vectores uno tras de otro, uno a continuación de otro, y no lo vemos eso, no se ve, aparentemente no se ve. Pero entonces aquí tenemos que ir acomodando, transformando esta figura a nuestra conveniencia, ¿no? Entonces, en el método del polígono, lo que nos dice, ¿no? Trata de ubicar a los vectores uno tras de otro. Entonces, pero para eso tengo que trazar paralelas, ¿no? No puedo colocarlo como pueda. Por ejemplo, este vector, yo puedo traerlo por acá, sí. ¿Por qué? Porque son paralelos, ¿no? Esas dos líneas son paralelos. Entonces sí puedo traerlo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trasladar, por ser paralelo, obviamente, a ver ese vector tal como está.
¿Tiene el mismo módulo? Claro, porque es un hexágono regular. ¿Tiene la misma dirección? Sí, porque son paralelos y la trazamos en el mismo sentido. Ahí no hemos alterado nada. Este vector sigue siendo el vector E. Y entonces, si ya lo hemos trasladado, tenemos que eliminar. Ya no está ahí, ya está por acá. ¿Qué hemos logrado con eso? Hemos logrado generar un vector tras de otro. El vector B con el vector E, ahora sí están uno tras de otro. ¿Cómo se calcula la resultante de esos vectores que están uno tras de otro? Fácil. Punto inicial, punto final. Y unimos nada más esos puntos y esa es la resultante, ¿no? Vamos a unir entonces desde el inicial al final, ¿no? Y ahí está. Este vector que va a tener el mismo nombre que el vector C. ¿Por qué? Está en la misma línea, el mismo sentido, el mismo módulo. Este también se llama C. Pero tenemos que eliminar la acción de este vector y este otro vector, porque su resultante de estos dos parcialmente es este otro vector que se llama ahora C, ¿no? Eliminamos. Y estamos sumando ya. Estamos sumando este vector, estos dos, ya me está quedándose parcialmente, ¿no? Todavía no he sumado todo. Ahora hacemos lo mismo con este vector A, ¿no? Si yo lo traslado hacia este lado, puedo generar vectores consecutivos o uno tras de otro. Y eso hacemos. Acá voy a trazar el mismo vector, ¿no? La misma dirección, sí, porque son paralelos. El mismo módulo, claro, porque es un hexágono regular. Y el sentido le trazamos tal como están. Este vector se llama el vector A, ¿no? Como lo hemos trasladado, eliminamos este vector. Ya no está. ¿Qué hemos conseguido? Tener vectores consecutivos. Punto inicial, punto final. Lo mismo entonces. Solamente nos queda trazar ese vector, ¿no? Y ahí está. Inicial, final. Y ahí tenemos ese vector que también se llama C. Tiene el mismo módulo, dirección y sentido. Este vector es vector C. Ahora tenemos que eliminar la acción de estos vectores. En vez de estos vectores está el vector del ojo. Eliminamos. Entonces, ¿quién está quedando? Solamente están quedando estos tres vectores. Ahora sí es más fácil sumar. ¿Por qué es fácil? Porque todos son colineales. Es muy sencillo sumar esto. En cambio, cuando están formando ángulos, o hacemos poligonal o hacemos el método del paralelogramo. Pero aquí ya no. Entonces, finalmente podemos decir que ya por el gráfico nada más, ya no tomar en cuenta esta expresión, sino del gráfico, que la resultante es 3 veces el vector C. Ahí termina todo nuestro conocimiento de física, ¿no? En la física lo que nos enseñan es sumar vectores y hay métodos: 1 paralelogramo, 2 polígono. Y entonces ahora viene para calcular el módulo de la resultante. Lo que tengo que calcular es el módulo del vector C. Entonces ahora nuestro objetivo es calcular
el módulo del vector C, ¿no? Calculando, ya tenemos el módulo de la resultante. Entonces, tenemos que recurrir a la geometría, a la trigonometría para poder calcularlo. ¿Qué tenemos que saber en primera instancia? Debo saber el ángulo interno para un hexágono regular. Ese ángulo, como es regular, todos esos ángulos internos tienen un mismo valor. Ahora el problema es cómo calculamos eso. ¿Con qué fórmula? Bueno, si uno ya sabe, o sea, de antemano, ya como un conocimiento, ya le pone. Pero si no sabemos, recurrimos a esta fórmula. A ver, en esta parte lo voy a hacer. El ángulo interno de un hexágono, en este caso, o de un polígono regular, va a ser igual a 180 grados n menos 2, ¿no? Si fuese triángulo sería 3 menos 2, 1, y la suma, o un ángulo interno, bueno, la suma, ¿no? Sería 180 entre n, ¿no? Entre n. Y si fuese triángulo sería 3. 180 entre 3, 60, ¿no? Cumple entonces. Pero ahora n vale 6, pues, ¿no? 6 lados. Entonces el ángulo interno, en este caso sería 180, 6 menos 2, 4, entre 6. Pues. Y finalmente tendríamos 180 entre 6, 30. 30 por 4, 120. 120 grados entonces sería este ángulo interno, ¿no? Listo. Como les decía, ¿no? El que ya conoce pone ese ángulo, no es necesario esta fórmula, ¿no? Pero esto es un conocimiento de la geometría, bueno. Listo, ya no es física esto, ¿no? Esto es geometría ya. Y entonces sabemos que sus lados, por acá 5, por acá 5, ¿no? A lados iguales, ángulos iguales, en este triángulo. Ahí, a ver. Nuestro objetivo es calcular cuánto vale el módulo del vector C, ¿no? O sea, esta diagonal, ¿no? Eso queremos calcular. Pero eso ya es geometría, o tal vez trigonometría, ¿no? Pero primero ahí, en este triángulo, a lados iguales, ángulos iguales. Tengo 120 a 180, 60, 30, 30 entonces. Por acá 30. Listo. Por acá también. 30 grados. Como este de acá es 120, este entonces es 90, ¿no? Ángulo recto entonces. Esta es la mitad. Justo parte a este hexágono en la mitad. Entonces este de acá 60, ¿no? 60 grados. Por lo tanto, este de acá 30. Ahí se cumple, ¿no? 60, la mitad, ¿no? 30 entonces por acá. ¿Y qué hemos logrado? Tenemos un triángulo notable, ¿no? Un triángulo rectángulo notable, pero 30, 60, ¿no? Entonces, con ese conocimiento ya es fácil calcular esta que se ha convertido en la hipotenusa en este triángulo, ¿no? Este lado sabemos que es 5. Se opone a 30. Entonces, la relación del lado que se opone a 30 y el lado que se opone a 90 es el doble, ¿no? Entonces, vemos que esto vale 10. Entonces, del gráfico, el módulo del vector C, 10.
obviamente 10 unidades. Entonces finalmente, ¿a qué va a ser igual? El módulo de la resultante. Como se trata de vectores colineales, simplemente es igual a 3 veces el módulo del vector seno. Entonces, aquí al ojo nada más sabemos que la resultante es 30, ¿no? Porque hay 3 vectores C. Eso es lo que estamos haciendo entonces. El módulo del vector C, 10. O acá. Por lo tanto, lo que estamos buscando, que es el módulo de la resultante del sistema de vectores, ya sería 30 unidades. Y con eso le estamos dando solución a este ejercicio también interesante. En realidad todos los ejercicios planteados en el libro de física de la editorial Lumbreras son muy interesantes y bastante educativos, ¿no? Sacamos muchas lecciones de cada ejercicio y eso nos va sirviendo para ir avanzando y adquiriendo habilidades, y finalmente el objetivo será resolver los ejercicios propuestos, ¿no? Entonces ese sí va a ser una evaluación real de lo que has venido aprendiendo, sacando lecciones de los ejercicios de la teoría, ¿no? El alumno que resuelve ya los ejercicios propuestos ya puede decir que ha dominado este tema, ¿no? De repente un pequeño examen y nada más, ¿no? Y ahí plasmará todo lo que ha aprendido, ¿no? Ya puede pasar al siguiente tema, ¿no? De lo contrario, no es conveniente pasar al siguiente tema si es que no se logra dominar sobre todo esta parte de la física que es la base, los vectores.